Gracias a Dios, amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Gracias al Señor por los que estamos en esta tarde. Abrimos nuestras Biblias. Si trae usted una Biblia, ábrala conmigo. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2. Amén. Cuando usted lo tenga me dice amén. Y leemos la palabra. Usted me sigue con su vista. Versículo 12. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ore conmigo al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por todas las personas a las que podemos llegar a través de las redes sociales. Gracias por los amigos, los hermanos que están aquí, por las personas que nos acompañan en esta tarde. Danos una palabra fresca, una palabra que pueda cambiar la mentalidad, que pueda transformar nuestra condición humana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a hablar un poco. El tema que voy a usar esta tarde es el deber, el querer y el poder. La contradicción en la que vivimos los seres humanos se debe a tres factores fundamentales que son los que marcan la totalidad de nuestra existencia: la conciencia, el corazón y el consciente. La conciencia nos dice lo que debemos hacer, el corazón lo que queremos hacer y el consciente lo que podemos hacer. Se lo voy a repetir. La conciencia nos dice lo que debemos hacer, el corazón lo que queremos hacer y el consciente lo que podemos hacer. En palabras del señor José José, que ya falleció, dijo en uno de los temas poéticos que él escribía esta frase: uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Porque generalmente es el consciente quien nos frena. El corazón siempre está acelerado. Ante esta situación de estira y afloja, la conciencia parece que pasa al tercer lugar y solamente la ocupamos cuando el resultado de la tensión por la pugna establecida da como errado el proyecto. Hasta entonces es cuando echamos mano a la conciencia y usamos frases como: qué ingenuo fui, debí haberme dado cuenta, ¿por qué me precipité? Siempre debería ser nuestra conciencia la que marque el camino al consciente y al poder, el corazón al querer, ¿verdad? Y podríamos pensar que el corazón debería de estar por encima del consciente, porque el corazón representa los sentimientos, las emociones que vienen de lo más profundo del ser humano. Una fuerza más grande, gracias hermana Abby, que la que nos puede dar el consciente. Pero hemos aprendido que tampoco lo que se hace con el corazón funciona. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque aunque la conciencia y el corazón estén de acuerdo, siempre faltará la frialdad del consciente. Este factor también es necesario porque nos da la visión de las posibles dificultades con las que nos podamos encontrar y tomarlas en cuenta. Los psicólogos dicen que la unión de estos tres factores da como resultado el éxito. Por eso
yo quiero tratar en esta tarde este tema, el deber, el querer y el poder. Porque este es un problema que no solamente enfrenta a la gente de afuera, sino aún la gente de la congregación. Meditemos primero en la condición pecaminosa que existe dentro del hombre. Hay una doctrina, según parece enseñada por las Sagradas Escrituras, que cuando un hombre es salvado por la gracia divina, no es purificado completamente de la corrupción de su corazón. Cuando nosotros creemos en Cristo, todos nuestros pecados nos son perdonados. Sin embargo, la naturaleza del pecado, aunque debilitada y mantenida bajo el dominio de nuestra naturaleza, no cesa, sino que se queda en nosotros y se quedará hasta el día que muramos. La mayoría de los teólogos ortodoxos sostienen esta doctrina, que los deseos de la carne todavía habitan en el hombre regenerado y que lo depravado de la naturaleza carnal todavía permanece en los corazones de quienes son convertidos por la misericordia de Dios. Jesús tenía las dos naturalezas, la espiritual y la humana, aunque Él nunca pecó. El primer Adán nos heredó esa naturaleza pecaminosa, y el segundo Adán, que fue Jesús, nos dejó algo puro, algo venido del cielo. Es aquí donde el apóstol Pablo escribe, y vean lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y note lo que dice en la última frase: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, la palabra ocupaos quiere decir trabajar sin descanso. Es un trabajo intenso, sin descanso, en vuestra salvación. Ahora, Pablo no se está refiriendo a las obras. Ojo, y ponga esto en su corazón, porque cuando Pablo está hablando de ocuparse en la salvación, no se refiere en lo que mucho creyente hace y dice: es que yo estoy luchando con mis fuerzas, pastor, yo estoy tratando de hacer las cosas bien para Dios. No, sino que te ocupes en la salvación. Amén. El trabajo tuyo tiene que ser orar. El trabajo tuyo tiene que ser orar, buscar a Dios, ayunar, leer la Biblia. En eso te tienes que ocupar. Por eso dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación, en lo que concierne a la salvación. Y la gente dice: pastor, yo estoy luchando por dejar el cigarro, estoy luchando por... No, usted no está luchando, usted está queriendo conseguirlo con sus fuerzas. Porque el que lucha busca la presencia de Dios. El que lucha está buscando la fuente del poder. ¿Sabe qué, pastor? Yo vengo a la iglesia porque yo necesito la misericordia de Dios. Y sí, es cierto, a lo mejor hoy me levanté sin ganas. Yo le digo a la gente una cosa y se la voy a decir a usted: el mejor tiempo o el mejor momento para que usted haga las cosas es cuando no tiene ganas. Cualquiera ofrenda cuando está bendecido, pero no cualquiera ofrenda cuando no tiene bendición. Y ahí es donde Dios se glorifica, porque la persona está buscando agradar a Dios. Es un acto de fe, es un acto de convicción. Hace días hablaba con una persona y le decía, me tocó este detalle, se lo voy a comentar. Estaba yo predicando allá en la Chapultepec. Generalmente no suspendo un culto, ¿verdad? Aunque se endemonie una persona o aunque alguien perturbe el culto. Pero ese día estaba yo compartiendo la palabra. Y entonces un hombre vino del cerro, un cerro así, bajó,
Usted sabe que allá en la Chapultepec está muy parado. Y dice, ese hombre se va a matar porque vi que no tenía control de su cuerpo. Iba cayendo, tumbándose. Y le dije a los hermanos, hermanos, ayuden a ese hombre, se va a matar. Alguien que lo ayude. Pero como vi que los hermanos se quedaron sentados, entonces dejé el micrófono, generalmente no lo hago, y corrí a ayudar. Lo levanté. Gracias a Dios no le pasó nada. Lo levanté, lo ayudé. Le dije, levántate, varón, ¿qué te pasó? Y ya noté que venía medio tomado. Gracias a Dios que no se golpeó ahí en el pavimento. Que él se va a matar. Como lo vi que quedó ahí tirado, dije, quítenlo de ahí, le va a pasar un carro encima. Entonces yo me acerqué, lo levanté y lo metí a la congregación. Dije, hermanos, disculpen, me interrumpo la predicación un momento y voy a recoger a este hombre. Lo recogí, lo traje a la congregación. Yo le decía a los hermanos, algunos dicen, los religiosos dicen, eso de ejercitarse, eso no es de Dios, dice. Amén. Yo le voy a decir algo a los religiosos. Caminar, hacer ejercicio es bueno. Amén, amén. Le voy a decir por qué. Una vez que el hombre estuvo ahí en la congregación, escuchó la palabra, oré por él, le dije, ¿a dónde vive? Me dijo, vivo allá en el centro. Bueno, te voy a llevar de carrerita porque yo me tengo que ir. Le dije, te voy a llevar hasta donde tú vives. Agarré y lo llevé. El hombre apenas podía detenerse. Ahí te voy a llevar hasta donde tú vives. Y lo llevé. Y digo esto, ¿verdad? Porque de repente los religiosos dicen, no, ¿para qué sirve? Claro que sirve. Si yo no tuviera la condición, hermanos, gracias, hermano. Si yo no tuviera la condición, ¿verdad? Si no tuviera la condición para poder subir, ¿verdad? Para poder subir, quiero decirle algo, entonces no hubiera podido ayudar a este hombre. Pero sí le puedo decir algo a usted, ¿verdad? Que el ejercitarse a uno le da esa condición. Y gracias a Dios que lo pude llevar hasta su casa, pero en el camino, durante el trayecto, el hombre dijo algo que me quebrantó, ¿verdad? En el corazón. Dijo, mire, yo iba a otra congregación parecida a la que usted está pastoreando. Dijo, y he ido a otra congregación, pero dejé de ir, dijo, dejé de ir, y cuando yo dejé de ir, dijo, el día que los hermanos fueron a verme, lo primero que los hermanos dijeron cuando fueron a verme, es esto que le voy a decir. Ellos dijeron, oye, si tú ya diezmabas, ¿por qué dejaste de ir? Y entonces yo lo miré y le dije, no, yo no quiero que tú diezmes, yo quiero que tú te arrepientes. Porque el diezmo, se lo voy a decir públicamente a la gente, debe nacer de un corazón agradecido. Amén, amén. La mayoría de las personas lo hacen por obligación. La mayoría de la gente que me está viendo ahí lo hace por obligación. Y Dios nos enseña a darlo. Y yo no digo que no le sea de bendición a usted que lo dé así, por obligación. Porque de alguna manera Dios se agrada en la obediencia. Pero debe de nacer, para que su óvulo de amor sea efectivo, debe nacer de un corazón agradecido. Es cuando usted dice, porque yo estoy agradecido con Dios, por eso lo hago. ¿Por qué lo haces, hermano? Porque estoy agradecido con Dios. Me dio tantas bendiciones estos días. Estoy tan agradecido con el Señor que por eso lo hago. Y no importa cuánto digan el diablo y cuánto digan los medios de comunicación, nosotros sabemos que siempre habrá gente agradecida con Dios. Amén, amén. Dan un aplauso, Señor. Y eso fue lo que yo le dije a este hombre. Le dije, mira, eso tiene que nacer en un corazón agradecido. Pero ahorita, obvio, tú no conoces al Señor. Tú necesitas primero conocer al Señor para que tú puedas saber a quién le vas a dar las gracias. Ahora, fíjese lo que nosotros miramos en cuanto a la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque cuando nosotros miramos esta situación, nos damos cuenta que el apóstol Pablo escribió en Romanos 7, 18, 20. Escribe esto. Vea lo que Pablo escribió en Romanos
capítulo 7, versículo 18. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que Pablo quería hacer el bien, pero no estaba en él el hacerlo. No había ganas de hacerlo. No podemos tener progreso en nuestra vida de santidad hasta que aprendamos lo que Pablo aprendió. Que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien. La carne, cuando la Biblia habla de la carne, aquí tenemos que tener cuidado porque hay un montón de gente enseñando que cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de este cuerpo. Y la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Dale un aplauso, Señor. Los griegos decían: no, la carne está enferma, la carne no sirve. Y Pablo dice: no todos dormiremos, mas seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces nos damos cuenta que la carne va a ser transformada, el cuerpo va a ser transformado. Pero cuando la Biblia está hablando de la carne, usted tiene que poner esto en su corazón, porque la carne se refiere a los instintos naturales en el ser humano. La naturaleza del hombre, cuando hablamos de la carne, hablamos de los instintos naturales que heredamos de Adán y que siguen en cada creyente. Esta es la fuente de cada acción mala. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un instinto natural es el hambre y la sed. Es el hambre y la sed. Todos nacemos con hambre, todos nacemos con sed. A usted nadie le enseñó a comer, pero la corrupción de ese instinto, el desequilibrio de ese instinto, se conoce como pecado. Es cuando nosotros comemos de más o comemos de menos y afectamos el organismo. Comer de más se llama glotonería. Pues cuando una persona tiene ese problema que es la glotonería, eso es un pecado. Hay el instinto natural, ¿verdad?, de reproducción sexual. Es normal que un hombre y una mujer tengan deseos sexuales, pero no es normal que un hombre se corrompa con 2, 3, 4, 5 mujeres. ¿Me explico? Estamos entrando a una corrupción. Esos instintos, a esos instintos naturales se les denomina la carne. Denle un aplauso al Señor. Esta es la fuente de cada acción mala. No hay nada bueno en la carne, en los instintos. Y esto nos libra de buscar algo bueno en nosotros. Como dijera Robert Murray, por cada mirada que hacemos a nuestro propio interior deberíamos mirar 10 veces a Cristo. Oiga lo que dijo Guillermo Murray. Por cada mirada, Roberto Murray, perdón, por cada mirada que hacemos a nuestro propio interior, deberíamos de mirar 10 veces a Cristo. Versículo 19 del capítulo 7, lo que dice el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es para confirmar la inutilidad de la carne. Pablo lamenta su condición porque aunque tiene el deseo de hacer lo bueno, no tiene en sí mismo los recursos para transformar sus deseos en acciones. Ahora, empiéceme a entender, empiéceme usted a analizar, que está viendo el video, empiece a analizar esto que le voy a decir. Pablo está hablando que en él no existe la posibilidad de cambio. ¿Cuánta gente ha intentado cambiar? Y yo sé y reconozco que los alcohólicos anónimos hacen muy buena labor con la gente, pero mucha gente, por más que ha querido cambiar, solamente ha tenido un cambio temporal, porque el cambio verdadero solo Cristo lo puede hacer. Denle un aplauso al Señor. Ahora,
la vieja naturaleza, cuando leemos el versículo 20, miren lo que dice Pablo: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si parafraseamos el versículo 20, diríamos: y si lo que no quiero, lo que no quiere la naturaleza, eso es lo que hago, lo que hace la vieja naturaleza. Ya no lo obro yo, la persona, sino el pecado que mora en mí, es decir, en mi interior. Y yo le aclaro algo, que aquí el apóstol no está negando su responsabilidad. Él no está excusándose, sencillamente está diciendo que él no ha sido librado totalmente del pecado que mora en él. Y que cuando peca, no lo hace con la complacencia del nuevo hombre. Ahora, escúcheme bien. Cuando una persona empieza a tener temor de Dios, lo primero que debe hacer es analizarse él o ella. Eso es tener temor de Dios. Amén. Cuando alguien empieza a tener temor de Dios, el primero que debe mirarse es él. Amén. Porque empieza a darse cuenta lo imperfecto que es delante de Dios. Santo, Muchas veces, denle un aplauso al Señor. Job dijo en el capítulo 40, versículo 3: he aquí que soy vil. Siempre creyó que era justo. Aunque sus amigos atacaban su integridad, él se mantenía firme. Pero cuando oyó la voz de Dios preguntándole: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, comprendió lo vil que había sido al querer justificarse delante de Dios. David dijo en el Salmo 51: en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el profeta Isaías dijo: yo también soy hombre inmundo de labios. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Cuando Pablo exclama: miserable de mí, ve el versículo 24, lo que exclama el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según la tradición, una tribu antigua cerca de Tarso ataba el cadáver de la víctima, al homicida, al de un homicida, al cuerpo del asesino, con el fin de que al descomponerse infectara lentamente al culpable hasta ocasionar su muerte. Esta pudo ser la imagen que tenía Pablo al escribir este pasaje. Era como si trajera cargando un muerto dentro de él y deseando no hacer lo que el muerto le manda hacer. Esa era la consigna que la tribu le daba al que asesinaba a alguien. Le ataba un cuerpo muerto. Al que había matado se lo ataba a la espalda para que cuando se descompusiera y los gusanos empezaran a salir, él fuera contaminado de ese cuerpo. Ahora yo le estoy diciendo algo: es cruel la condición humana. Es cruel, es la cruel condición humana que tenemos. Lo segundo que yo quiero reflexionar es esta condición humana y la responsabilidad que tenemos los creyentes. Cuando Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, no está enseñando nos está enseñando que no era él quien buscaba el pecado, sino el pecado el que lo atacaba a él. Porque hay muchos creyentes que dicen: pastor, es que yo tengo tentaciones. Pero usted anda buscando tentaciones. Pablo no andaba buscando tentaciones. Le pasa como al Guillo, ¿verdad?, que andaba haciendo en la discoteca buscando una tentación para vencerla, dice. No es así. Pablo le recomienda a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, apártate de la tentación. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que no era él quien buscaba el pecado, sino el pecado quien lo atacaba a él. Porque el pecado acecha al creyente como una fiera. Génesis 4:7 dice: Dios le dijo a Caín: si hicieres bien no serás enaltecido. Y Dios le aclaró que no era por menospreciar su ofrenda que lo rechazaba, sino por su desobediencia. Mucha gente ha dicho: pastor, es que Caín trajo lo peor. No, Caín también trajo lo mejor de la ofrenda.
Dicen es que Abel trajo lo mejor y Caín trajo lo peor. No, porque una ofrenda Dios la pesa por el corazón. Las ofrendas que se le dan a Dios se pesan por la actitud con que tú lo das. Tú puedes dar una gran ofrenda y no ser grato a Dios. Y puedes dar el último peso que traigas y agrandarse la misericordia de Dios sobre ti porque has caído en gracia. Dale un aplauso al Señor.